15 veces que las presas valientes se convirtieron en depredadores. En la naturaleza, las cosas no siempre salen como se planean, y lo mismo ocurre con los poderosos depredadores cuando salen de cacería. A veces, una presa es más astuta que ellos, o simplemente lo supera. ¿Has visto alguna vez a una nutria enfrentarse a un jaguar? ¿Cómo crees que el león se enfrentaría a un puercoespín? Si quieres ver a los desvalidos salir airosos la mayoría de las veces, sigue mirando, ya que haremos una cuenta regresiva de 15 veces que las presas valientes se convirtieron en depredadores. Número 15. Madre puma contra oso. Este gigantesco oso se enfrenta a este puma, y cuando el oso baja la cabeza, parece que está en la peluquería esperando a que el puma le dé un masaje capilar y shampoo. Y para ser sinceros, eso es lo que el puma parece estar haciendo. El oso es tan grande que el puma probablemente le hizo cosquillas cuando lo golpeó con su pata. Sin embargo, debe haber funcionado, porque el puma ahuyenta al oso. Esta madre estaba defendiendo a sus cachorros, por lo que es normal que fuera así de agresiva. Si hubiera sido un puma solitario, probablemente habría huido mucho antes de que el oso se acercara tanto. Este oso negro abofetea a un cachorro de puma, pero cuando la madre acude al rescate, el oso retrocede. El puma se ensaña y le dice al oso que no tiene derecho de acosar a sus cachorros. El oso no es muy grande, así que no insiste. La mamá deja al oso un momento para ver cómo están sus cachorros, y cuando ve que están bien, vuelve a correr hacia el oso, pero este huye y se sube a un árbol, y el puma se sube justo detrás del oso, dándole varias bofetadas en el trasero. Número 14. Tejón de miel contra león. Un león macho se acerca a un tejón de miel en este video, pero el tejón le da al león un pedazo de su medicina. Le informa al león que no es bienvenido y que debe marcharse. El tejón se aleja, seguido de cerca por el león. Parece que van a buscar el camino de baldosas amarillas. Los tejones de miel son criaturas intrépidas, y ni siquiera un león feroz puede asustarlos. Estos leones están siguiendo a un tejón de miel, y parece que la abrasividad del tejón de miel les ha pillado con la guardia baja. Continúan siguiéndolo, y el tejón ocasionalmente les sisea o intenta morder a uno de ellos. Es sorprendente ver a un animal tan pequeño enfrentarse a un depredador tan poderoso. Otro tejón de la miel está rodeado por una manada de leones que incluye a algunos cachorros jóvenes que están aprendiendo. Un tejón de miel es la prueba ideal para estos cachorros que están iniciando. Es brutal, agresivo y loco, pero no pueden lastimar a los leones, así que pueden intentar lo que quieran con él, siempre que sus padres estén cerca, por si el tejón se vuelve loco. Número 13. Conejo contra serpiente. Aquí hay un conejo que no tiene miedo a las serpientes, y después de unos cuantos movimientos de baile para evitar ser mordido por la serpiente, es el conejo quien se enfrenta al reptil escurridizo, y la serpiente se irrita y huye, pero el conejo la persigue. ¡Qué conejito tan revoltoso! Número 12. Tejón de miel contra serpiente. Así es como un tejón de miel se enfrenta a una cobra del cabo. La persigue, la mata y la consume. ¿No es sencillo de entender? Este no es un tejón de miel, sino un tejón de algún tipo. Probablemente un tejón americano o europeo, que ha matado a una serpiente de cascabel. Los tejones son excelentes cazadores en todo el mundo. Aunque la serpiente topo no es venenosa, es una formidable constrictora capaz de infligir heridas de mordedura agonizantes que pueden ser fatales si se infectan. Veamos cómo el tejón de miel maneja a esta serpiente topo, porque no tiene miedo de las serpientes. La serpiente apunta a la cabeza del tejón, mientras que otros animales pueden huir en busca de una presa más fácil. El tejón de miel aborda la situación como si fuera cualquier otra cosa, atacando de cabeza, sin importar las circunstancias.
La serpiente se da cuenta de esto y trata de huir, pero el tejón de miel se ha aferrado a su presa y no la soltará hasta que la haya aplastado. Cuando el tejón inmoviliza las mandíbulas de la serpiente, la batalla ha terminado y el tejón puede disfrutar de su bien ganada comida. Este tejón carga contra una serpiente y la aniquila en segundos. Como el tejón es mordido durante la lucha, el veneno se libera y el tejón se queda dormido durante unas horas antes de despertar para el desayuno en la cama. Número 11. Tejón de miel contra hiena. Los tejones de miel son venerados por todos los terribles depredadores de la selva, porque son los más locos maníacos que existen. Son intrépidos y están locos, así que eso te da una idea de su personalidad. Una hiena se lo piensa 2 veces antes de atacar a este tejón de miel, y finalmente se aleja. Esta hiena persigue, pero no ataca a un tejón de miel que está dando un paseo. Sabe que no será fácil, así que lo persigue. El tejón de miel huye, volviéndose de vez en cuando para avisar a la hiena que está al acecho y que lo deje en paz. Se miran fijamente y se mueven hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieran practicando nuevos pasos de baile. El tejón se aleja y continúa su camino, pero la hiena lo sigue. El tejón de miel persigue a la hiena en un momento dado. Otro trío de hienas rodea a este tejón de miel, pero el terrible trío no la tiene fácil. Son un poco más feroces que los videos anteriores, pero el resultado es casi idéntico. Estas hienas atacarían a cualquier otro animal, incluyendo a los leones, pero son cautelosas alrededor de este tejón de miel. Se acercan a él como si fuera un niño nuevo en el bloque y tratan de intimidarlo. Pero el tejón no es un niño común, es una locura, si no está completamente fuera de la realidad. Las hienas lo persiguen, sin saber si es una buena idea. Nunca he visto las hienas tan nerviosas por una posible caza. Número 10. Nutria contra jaguar. Este video muestra a un jaguar posado en el tronco de un árbol, contemplando el río. A pesar de que una nutria pasa nadando, ni el jaguar ni la nutria reaccionan. 3 nutrias levantan bruscamente la cabeza del agua para mirar al jaguar. Después de algunos movimientos bien coordinados, las nutrias cargan contra el jaguar. Y este huye sin dudarlo. Nuestra miniatura puede haber sido manipulada, pero créanme cuando digo que una nutria es más que capaz de hacer lo que la nutria está haciendo en nuestra miniatura, que es aplastar la cabeza de un oponente. Si su oponente es un jaguar, puede que no sea capaz de derrotarlo por sí solo, pero con la ayuda de unos cuantos amigos, se convertirá en una posibilidad. Un jaguar captura a una de estas nutrias en tierra, donde las nutrias son más vulnerables. Cuando las otras nutrias emergen del agua para ayudar a su camarada, el jaguar abandona la lucha y huye. Número 9. Búfalo contra león. El búfalo del cabo es una bestia aterradora que puede lanzar a un león como si fuera un animal de peluche. Un león hambriento tuvo un roce imprevisto con un búfalo del cabo mientras cazaba en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, que se convirtió en una lucha a vida o muerte. Un león saltó sobre el búfalo después de que 2 leones más jóvenes lo atacaran, y los otros leones parecían estar segundos de una nueva matanza. Los búfalos estaban agotados y el juego parecía haber terminado. Un gran animal puso su vida en juego para salvar a su amigo, cargando a un león y lanzándolo por los aires con sus poderosos cuernos. A excepción de los 2 gatos, la mayoría de los animales salieron ilesos de la pelea. Este león se enfrenta a un búfalo solitario. Después de burlarse mutuamente, el búfalo huye y el león salta sobre su espalda. El búfalo gira como una peonza, haciendo que el león salga volando de su espalda. Cuando el león intenta saltar de nuevo sobre él, el búfalo se gira bruscamente y casi perfora al león con su cuerno. El león está harto y decide dar por terminada la cacería. Este búfalo persigue y pisotea a un cachorro más pequeño. El búfalo lanza al cachorro al aire como una paloma en una celebración de boda. Afortunadamente, el pequeño sale ileso,
se levanta y corre. Recordará este día para el resto de su vida, y la próxima vez que vea a una de estas bestias, se lo pensará 2 veces antes de atacar. El búfalo del cabo es una bestia terrorífica, capaz de lanzar a un león al aire como si fuera un animal de peluche. Este búfalo del cabo lanza repetidamente a este león al aire, y el león viene en busca de más. Número 8. Rinoceronte contra leones. Este rinoceronte parece estar atascado en este charco, y los leones se aprovechan de ello. Sin embargo, cada león le dice al otro: "Tú vas primero". A lo que los otros responden: "¿Estás loco? Tú vas primero". El rinoceronte finalmente emerge del agua, y los leones descubren de qué está hecho este rinoceronte. El rinoceronte persigue a los leones y se escapa cuando uno de ellos intenta montarlo por detrás. Este rinoceronte despierta a los leones dormidos de una manera inusual, pero funciona. Los felinos se levantan de un salto y huyen antes de que hayan terminado sus cereales. Este rinoceronte está siendo molestado por algunos leones, pero el rinoceronte no se preocupa. Los gatos no son particularmente agresivos, y después de un breve combate de carreras de ida y vuelta, todos se tranquilizan. Cuando el rinoceronte decide ir a beber agua, los felinos se tumban en el suelo y le dicen que se tome su tiempo. Este rinoceronte carga contra los leones como si estuviera poseído. Supongo que quiere enviar el mensaje de que no se puede jugar con él. Número 7. Jirafa contra león. Los leones rara vez persiguen jirafas porque reconocen el esfuerzo y la energía que se necesita para derribar a una jirafa adulta. Pero cuando la comida escasea, comen cualquier cosa, incluidas las jirafas, obligando a los leones a cazarlas, como muestra este video. No es una tarea sencilla. No pierdan de vista a esta jirafa mientras pisotea a esta leona. Una leona solitaria que se enfrenta a una jirafa de frente es un suicidio. Estos leones han matado a una jirafa bebé, pero la madre está enfurecida y deben tener cuidado cuando ella los ataca, intentando aplastarlos con sus patas. Los leones tratan de arrastrar a la jirafa muerta, pero no pueden hacerlo debido a la presencia de la madre. La madre finalmente se rinde y los leones se dan un festín con el animal muerto. Número 6. Cebra contra león. Esta leona sostiene a una cebra joven y está a punto de clavar el último clavo en el ataúd, cuando la madre cebra acude al rescate y rechaza al felino, salvando a su potro en el proceso. Cuando la leona intenta montar a la madre, esta levanta sus patas traseras y empuja al gran felino. Las cebras huyen y el león se queda mirando a los pájaros. Esta cebra le da una violenta patada a la siguiente leona, haciéndola volar. Ella no tenía ninguna esperanza de atrapar a esta cebra después de esa patada, justo en la mandíbula. Cuando esta cebra utiliza su fuerza y resistencia para volver a levantarse y patear su camino a la libertad, lo que parece ser una caza rutinaria se convierte en una pesadilla para el león. Esta fue una pelea para recordar. Número 5. León contra puercoespín. Estos leones se encuentran con un puercoespín y rápidamente descubren lo complicado que es meterse con uno. Tienen una buena idea de lo que pasará, así que no presionan demasiado, pero la tentación es demasiado fuerte y aún así intentan atraparlo, terminando con las púas atascadas en sus patas y hocico. A estos leones no parece importarles que se trate de un pequeño puercoespín. Claramente entienden las consecuencias de matarlo, así que actúan como si ya supieran el problema en el que se van a meter. Los leones machos no están interesados en el puercoespín, mientras que las hembras sí. Olvídense de él, señoras, dicen los 4 leones de la zona, que parecen ser completamente ajenos al puercoespín. En medio de la noche, este puercoespín se encuentra con 2 leones. Mientras inspeccionan al puercoespín en busca de un punto débil, los leones se muestran curiosos, pero no demasiado agresivos. Más de la manada se acerca, y se puede ver que el puercoespín está ligeramente herido.
por lo que supongo que uno de los leones logró golpear un punto débil. Los leones se congregan alrededor del puercoespín, intentando golpearlo, pero siempre terminan con las púas atascadas en sus patas. Se irritan y se van, pero el puercoespín puede tener dificultad para recuperarse de esa herida. Número 4. Suricatas contra serpientes. Estas crías de suricata de 5 semanas aún están aprendiendo sobre la vida en el desierto. La tierra se ha quemado y el río cercano ha estado seco durante 7 años. Encontrar la comida es la tarea más difícil, porque la mayor parte está oculta bajo la tierra quemada por el sol. La educación del cachorro puede comenzar ahora que los adultos están alerta, buscando el peligro y listos para dar la alarma. Lo primero y más importante es cavar, lo cual es más difícil de lo que parece. Un adulto puede cavar su propio peso cada pocos segundos, pero un cachorro puede rogar y pedir a los adultos que hagan el trabajo duro por ellos. Sin embargo, no todos los regalitos son adecuados para una cena rápida. El aguijón de un escorpión adulto ya ha sido destruido, pero sus pinzas siguen siendo totalmente funcionales. Aprender a lidiar con criaturas peligrosas es una importante habilidad del desierto africano. Es casi la hora del descanso, y las suricatas necesitan desesperadamente un poco de sombra. Pero las lecciones no han terminado todavía. En el desierto del Kalahari, una cría de suricata se enfrenta a una cobra del Cabo por su cuenta. Está en serios problemas. Su familia se apresura a la escena cuando escuchan la llamada. Esta será una de las lecciones más importantes. Una cobra mortal y cómo enfrentarse a ella. Si no ve a la serpiente salir de su zona, toda la familia estará en peligro. Los cachorros han aprendido a sobrevivir en este duro ambiente y ahora solo necesitan colaborar. Esta familia de suricatas ha descubierto a una serpiente en su territorio y no saben qué hacer con ella. Le dan unos cuantos golpes al reptil, pero no ocurre nada concluyente. Número 3. Serpiente contra gallina. Mira cómo esta gallina protege a sus polluelos de una cobra hambrienta. La gallina aleja a sus polluelos del peligroso reptil mientras se defiende de la serpiente. Se mantiene entre la serpiente y los polluelos para evitar que la serpiente se acerque a ellos. La serpiente se escabulle, habiéndose dado cuenta de que no se puede jugar con esta madre. Esta cobra asoma la cabeza en una cesta donde una gallina está cubriendo sus huevos. Y la gallina casi le arranca la cabeza a la serpiente de un mordisco. La serpiente no asusta a la gallina y ella permanece en la caja preparada para cualquier cosa. Esta cobra rodea a una gallina y a sus polluelos, pero la gallina lucha ferozmente contra la cobra hasta que todos sus polluelos escapan. La cobra persigue a los polluelos, pero la gallina se interpone entre ellos y la serpiente para asegurarse de que ninguno de ellos sea devorado por el reptil. 3 cobras atacan a esta gallina, pero esta permanece quieta. Ella picotea a las serpientes y se levanta brevemente, dejando ver a los polluelos. Pero las serpientes no hacen nada por lo que acaban de ver. Número 2. Mangosta contra león. Una mangosta de pantano lucha y sobrevive a una manada de 4 leones africanos. Naturalmente, crees que la mangosta será incapaz de huir ante semejante lucha. Es una mezcla de deleite, angustia y tristeza por la inminente muerte de la cría. Como ocurre en cualquier situación como esta, la tenacidad de la defensa de la mangosta y cómo su determinación le permitió enfrentarse y finalmente huir de sus enemigos es simplemente impresionante. Los leones parecen estar de caza. La mangosta probablemente está protegiendo a sus crías, lo que explica por qué está luchando contra leones tan ferozmente. Casi todos los animales se vuelven verdaderamente hostiles cuando tienen crías que proteger. Los leones son bastante jóvenes, como se evidencia por las marcas moteadas en sus patas. Es posible que los leones jóvenes solo estén jugando con él y no traten de comerlo. Si los leones quisieran, podrían fácilmente matar y comerse a la mangosta. La mangosta es más probable que ataque a los leones si hay cachorros en la guarida.
Las mangostas pueden aparecer y actuar amistosamente la mayor parte del tiempo, pero cuando están en su guarida o cerca de ella, se vuelven extremadamente agresivas. Todo esto es especulativo, y es difícil decir por qué la mangosta se comportó de esta manera. Este león parece estar a punto de tragarse a esta mangosta, pero por alguna razón la suelta. La mangosta se queda ahí, aterrorizada por el león, pero este no la remata. Un segundo y un tercer león llegan para ver lo que está pasando, y ambos están perplejos en cuanto a por qué este león está perdiendo su tiempo en una presa tan insignificante. Mientras tanto, la mangosta se ha refugiado en su guarida, donde los gatos no pueden alcanzarla. Los enormes gatos cavan para ver si pueden sacarla, pero se ha encerrado en su habitación. Número 1. Mangosta contra perro. Estos dos perros atacan y rodean a una mangosta, pero la mangosta no se deja vencer y luchará hasta la muerte. Solo uno de los perros es agresivo, mientras que el otro se limita a observar. Cuando el perro agresivo se enfurece, coge a la mangosta por el cuello y la estrangula hasta matarla. A este perro le gustaría entrar en la guarida de la mangosta, pero no ha sido invitado. ¿O acaso tú recibirías a un perro tan feroz en tu casa? Este perro destrozará a esta mangosta si logra agarrarla con la boca. Si yo fuera la mangosta, cerraría la puerta y tiraría la llave por la ventana. Este simpático perro se encuentra con una mangosta, pero no la ataca. Solo siente curiosidad y quiere jugar con ella. Pero la mangosta está aterrorizada y se esconde bajo unas hojas. El dueño del perro que está grabando tuvo que parar porque la situación se agravó y no quería que el perro matara a la mangosta, así que mejor se lo llevó. Aunque estos perros no parecen ser asesinos de mangostas, es natural que reaccionen así cuando ven a una. Cualquier perro que se encuentre con un animal desconocido ladrará y lo desafiará. Por supuesto, la mangosta no se deja intimidar y no se echará atrás, incluso si los perros son más grandes y la superen en número. Solo hay que ver al pequeño bicho correr de un lado a otro, lleno de energía, abalanzándose sobre los perros cada vez que tiene la oportunidad. Esta discusión se prolonga tanto que me sorprende que la persona que filma tuvo la paciencia y la fuerza para sostener su cámara durante tanto tiempo. Estos dos perros se cruzan con una mangosta en este montón de líquido e intentan atraparla. No estoy seguro de si los animales son más peligrosos entre sí que la sustancia viscosa. La mangosta es atrapada por un perro y lanzada al aire. Aterriza en la hierba y es aterrorizada por los otros perros. A pesar de recibir algunos mordiscos, la mangosta sigue viva. Algunos de estos enfrentamientos fueron increíbles, pero el que me dejó atónito es sin duda cómo las gallinas protegieron a sus polluelos de las serpientes. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dejas saber abajo en los comentarios? Bueno, eso es todo para nuestra cuenta regresiva de 15 veces que las valientes presas se convirtieron en depredadores. Si te ha gustado este video, danos un like y dinos en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.